vamos a comenzar, bueno, dándole la bienvenida a los que se están uniendo en este momento de diferentes partes del país y del mundo. Veo en el chat que para muchos también es la primera experiencia, así que bueno, vamos a andar juntos este camino de la virtualidad. Desde Aula Abierta participamos de la Semana de la Ciudadanía y Alfabetización Digital, Tecnología para un Mundo Mejor, que es el eje temático de diferentes actividades que se están realizando en todo el país durante esta semana. Por eso, bueno, agradecemos a chicos.net por esta invitación y por darnos el espacio para realizar nuestro aporte desde la mirada provincial. Vamos aguardando conexión de más participantes, es permanente, se van incorporando. Bueno, mientras aguardamos la conexión, podemos comentarles que la asociación chicos.net organiza estas jornadas desde hace ya 3 años y desde Aula Abierta y la Universidad Nacional de Villa María nos sumamos en el marco de la diplomatura Educar en la Cultura Digital, que aborda los desafíos de la educación para promover las capacidades necesarias en los niños, niñas y adolescentes que les permitan generar una cultura de uso y de apropiación de las herramientas digitales con pautas éticas y el reconocimiento de los espacios virtuales en su intersección con lo social. Hay gente de todos los lugares, de diferentes localidades de la provincia y también del sur de nuestro país. Es muy variado el público que hoy nos acompaña. Por eso, bueno, nuevamente les damos la bienvenida a quienes se están conectando en estos momentos y le contamos que esta webinar busca aportar a conceptos de cultura, de alfabetización y ciudadanía digital en el enfoque provincial de Córdoba y con una mirada que expresa en términos de política educativa. La idea es analizar los aspectos más importantes que están presentes en la educación actual, así como lineamientos orientadores, didácticos, pedagógicos, en los que se propone educar para la cultura digital y para construir este concepto de ciudadanía digital en las escuelas cordobesas. Así que bueno, tenemos más de 200 participantes hasta el momento. Así que bueno, en primer lugar, saludar a Horacio, al doctor Horacio Ferreira, darle la bienvenida. Estamos muy felices de contar con la presencia y con esta apertura para poder realizar este intercambio. Bienvenido, Horacio, te saludamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto de poder estar conversando con ustedes y pudiendo aportar algunas cuestiones para enriquecer la conversación, poder hablar de estas cosas, poder compartir ideas. Creo que es un desafío, es un reto, y particularmente agradecerle a Aula Abierta y también a Chicos.net esta posibilidad de poder hacer escuela, ¿no? Y hacer escuela ayudándonos con la tecnología, ayudándonos con estos recursos que nos posibilitan encontrarnos en el hecho educativo de una manera diferente, una experiencia que hay que vivirla para ver cómo uno la puede aplicar, cómo lo podemos hacer en el aula, ¿no? Que creo que esto es lo interesante. Así que gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Horacio, por aceptar la invitación y por sumarte a la Universidad de Villa María
y Aula Abierta en esta tercera edición de Semana de la Ciudadanía y la Alfabetización Digital, Tecnología para un Mundo Mejor. Bueno, el currículum del doctor Horacio Ferreira, que hoy nos acompaña, es extenso y muy valioso, así que en relación a los tiempos con lo que contamos en esta conferencia en línea, vamos a leer una breve reseña que, bueno, es netamente descriptiva y muy mínima en comparación de la densidad del currículum del doctor. Horacio Ferreira es subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, es doctor en Educación, licenciado en Ciencias de Educación, especializado en Planeamiento y Supervisión y Administración Educativa, ha cursado una maestría en Educación para la Formación Profesional, además de ser especialista en Ciencias Sociales con mención en Currículum y Prácticas Escolares. Estamos muy honrados de contar con la presencia y de poder juntos hacer reflexiones y abordajes que puedan mostrarnos cuál es la mirada provincial en esto de construir una ciudadanía digital para los estudiantes de nuestras escuelas. Bueno, un gusto de poder estar compartiendo este espacio. Un espacio, como dije recién, que pretendo que nos invite a conversar, que nos invite fundamentalmente a poder hacer cosas, y en ese hacer cosas poder hablar de la alfabetización y la cultura digital. Es todo un desafío, y más que todo contarles una experiencia, la experiencia que uno va viviendo a medida que uno va gestando y va construyendo una política pública de manera conjunta con los docentes de la provincia, los directores, los supervisores y todos los que vamos haciendo escuela en el territorio provincial. Por eso la palabra cultura, la palabra alfabetización, es una palabra que nos va como interpelando, y para iniciar elijo particularmente un pensamiento de Jorge La Rosa cuando él dice que yo creo en el poder de las palabras, en la fuerza de las palabras, y en que las palabras hacen cosas con nosotros, y también en que estas palabras nos van permitiendo construir, dar identidad. Por eso él también dice que las actividades como elegir palabras, cuidar las palabras, inventar las palabras, imponer palabras, transformar palabras, jugar con las palabras, no son actividades huecas, no son mera palabrería. Y en ese sentido creo que hay muchas palabras, pero en particular hoy la palabra alfabetización, la palabra cultura digital, es la que nos va a estar interpelando, que nos está preguntando, como así también otras palabras, ¿no? Otras palabras que nos van permitiendo tejer innovación, información, estas cuestiones que tienen que ver con las TIC, con el aprendizaje, que tienen que ver con los medios, que tienen que ver con el aula, que tienen que ver con las capacidades, con esas competencias que a los docentes y ese desarrollo de capacidades en torno a los alumnos que vamos viendo que se van construyendo de una u otra manera en cada territorio. Por ello creo que es importante preguntarnos qué hacer ante esta realidad, que no es solo compleja, sino que también es controvertida. Creo que lo importante es hacernos cargo, encargarnos y cargar con esta realidad para poder comprender, para poder construir, para poder comprometernos con esta realidad que queremos transformar. Por eso elegí una frase de Pablo Freire que dice que no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción. Esto fundamentalmente los invita a gestionar y hacer que realmente las cosas sucedan. En este sentido, quiero compartir unas pequeñas notas iniciales para darle como un marco a lo que quiero compartir en el día de hoy y preguntarme qué nos está pasando en la sociedad hoy. Y yo creo que cuando uno se pregunta esto, vemos que los cambios en los procesos económicos, políticos, tecnológicos, culturales y sociales nos van impactando de una u otra manera.
Creo que aquí me parece clave poner el acento en dos grandes cuestiones, a los cuales yo me voy a referir por unas cuestiones de tiempo solamente a una de ellas, y no podemos dejar de reconocer que en la sociedad hay un quiebre social fuerte, hay empobrecimiento, hay desigualdad, hay fragmentación, pero más aún me parece importante poder hablar de la cosmoción cultural que también estamos viviendo, en cómo todos somos testigos del auge del consumo. Hoy se consume información, se consume datos, se consume conocimiento y se consumen muchas cosas más, y esto está como muy presente. Por otro lado, el lugar que ocupa la TV, una presencia muy importante y todo el tiempo conectados a Internet, y algunas cuestiones de simetría que se van dando en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, que me permiten afirmar, como comparto con el doctor Enrique Bambosi, que hoy nos estamos debatiendo muchas veces entre habitantes y ciudadanos, es decir, aquellas personas que buscan un lugar en este mundo y no lo encuentran, que serían los habitantes, y los ciudadanos que conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones en las denominadas sociedades del conocimiento. Y aquí comienzan a aparecer dos términos que nos interpelan, como es el de cultura y el de ciudadanía digital, que seguro que todos los que nos estamos compartiendo este espacio ya conocemos, pero me pareció bueno poder recordarlo, poder encuadrar en esta relación que hay entre el uso, y en ese uso no solo las aptitudes que tenemos para trabajar con esto, sino también las actitudes, y cómo podemos comprender estos asuntos humanos, culturales y sociales que van relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que ahí aparecen muchas tensiones, muchos temas, como el acceso, el comercio, la comunicación, la alfabetización, las etiquetas, las leyes, la responsabilidad y los derechos, la salud y el bienestar, la seguridad, el gobierno digital. Yo creo que esto nos interpela y nos invita, siguiendo una trilogía, a poder dejar de ser agente, de solamente aplicar una serie de procedimientos y dar la marcha para que esto pueda funcionar porque otro me dijo que funcionaba así. Dejar de ser actores, de solamente acomodar algunas cosas, y nos invitan las tecnologías de la información y la comunicación y los medios a tomar una posición para ser realmente actores, actores que no solo conozcamos y tengamos experticia desde la aptitud para hacer lo que hacemos, sino que pongamos el acento en la mirada de la actitud, que ahí viene el desarrollo de una cultura ciudadana como tal y digital. Por ello, en Córdoba, como seguro veo que hay muchos docentes y colegas a los cuales le agradezco los saludos que me están brindando, en la idea de poder ver cómo hemos tomado una decisión de abordar los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. Y en este sentido, todos conocemos que esto se trabaja de manera transversal, y trabajarlo de manera transversal implica identificar responsables que tienen que ver con personas, pero también con espacios, y saber que la producción del abordaje de esta temática en las escuelas tiene que ser una producción colectiva y no una producción por ahí individual. En este sentido, hay algunos contenidos y aprendizaje que nosotros vamos promoviendo de las escuelas, aquellos que están vinculados con los consumos culturales, los medios y la cultura democrática, la libertad de prensa y expresión, las políticas de comunicación, las representaciones imaginarios, la subjetividad, los estereotipos, el acoso cibernético, el grooming, la participación ciudadana, los derechos digitales, el gobierno abierto, entre otros, que van interpelando distintos espacios curriculares, desde el nivel inicial hasta la educación superior. Solamente quise listar algunos ejes de contenidos, algunos aprendizajes, que no los voy a leer, solamente lo que pretendo es que cada uno de nosotros, mirando nuestra práctica, podamos pensar qué lugar le estamos dando a estos contenidos cuando intervenimos desde la historia, desde la geografía, de identidad y convivencia, de ciudadanía y participación, de arte y de todos los espacios que configuran la propuesta curricular. Uno de esos ejes de contenido tiene que ver con las sociedades de la información, de la comunicación y el aprendizaje. Yo creo que acá es muy bueno pensar
las tecnologías y los debates que vamos teniendo con las tecnologías de la información y la comunicación como dispositivos y también como prácticas sociales, porque nos vienen a hacer pensar de otra manera, nos ponen en tiempos sincrónicos, asincrónicos, nos van colocando en distintos lugares. Entonces me parece importante el lugar, por ejemplo, de las redes sociales, que ocupan un escenario importante en los niños y en los jóvenes y cómo poder trabajar eso como contenido educativo. Por otro lado, el tema de la multimedia, los lenguajes, los medios, las modalidades de comunicación. Creo que aquí hay algo interesante cuando lo audiovisual, cuando el tema del software disponible hoy, la multimedia viene a instalarse, cómo podemos construir guiones multimediales. Y acá podemos trabajar también todo el tema vinculado con la oralidad, la lectura, la escritura, el pensamiento crítico, cómo resolver problemas, cómo trabajar con otros. Creo que hay un desafío muy interesante en la escuela y por suerte ya vamos viendo algunos frutos de esto, ¿no? El trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en escuelas secundarias, vinculando problemáticas ambientales, problemáticas sociales, el tema del trabajo de la ficción en el tema de literatura. Bueno, son como distintas expresiones que la escuela estatal y la escuela privada de Córdoba va dando como manifestación de que algo está aconteciendo. Por otro lado, el tema del trabajo en plataformas virtuales, los medios colaborativos sociales, que aquí vemos un amplio desarrollo en el e-learning, los blogs, los wiki, las páginas web. Me parece que aquí hay como un desarrollo importante y ya muchas escuelas, muchos docentes, muchos estudiantes las están utilizando como recurso educativo. También esto de lo sincrónico y asincrónico que hablé recién, me parece importante ver cómo trabajamos con chat, con mensajería instantánea, el tema de los foros de discusión, es decir, la red nos interpela. Y recién pensaba, ¿no?, cuando conversaba con ustedes y comenzaba esta experiencia, que es una experiencia de aprendizaje. Por eso felicito a los docentes que dicen, es la primera vez, qué interesante que está esto, se escucha bien, nos podemos saludar. Es decir, nos vemos de otra manera, nos comunicamos de otra manera, pero lo que no se tiene que perder en esto es la tarea, la centralidad de lo que estamos discutiendo. Y en eso hay una figura importante de un docente, de quien comunica, dónde ponemos la centralidad, que eso no se tiene que perder cuando queremos abordar estas temáticas y otras en las instituciones. Por otro lado, me parece que la alfabetización digital o audiovisual hoy ocupa un lugar muy importante la imagen, entonces trabajar la fotografía, el tema de cómo lo vinculamos con distintos espacios curriculares, lo audiovisual, comienza a ser algo importante en el ciberespacio. Y así llegamos al tema de la ciudadanía digital, ¿no? El uso social y responsable que nosotros podemos hacer de la utilización de estos recursos. Esto es solamente un pantallazo, una mirada de algunas cosas y seguro que quienes me están escuchando podrán agregar muchos más. Pero quería poner el foco en compartirles lo que podemos ver a medida que vamos viendo cómo se va experimentando en la práctica la puesta en marcha de las tecnologías de la información y la comunicación. Me parece acá interesante ver algunas premisas didácticas, ¿no? Esto que vos decías claramente en el inicio que teníamos que compartir. Y yo veo que a partir de todo esto, nosotros le permitimos a nuestros alumnos poder expresar libremente sus ideas. Y yo te digo, no solo las ideas, sino también los sentimientos. Estamos viendo en las producciones que se van dando entre los chicos y las comunicaciones, esa posibilidad de comunicarse con otros, de poder tener nuestra propia identidad, compartir nuestra identidad, ponerla en diálogo, poder discutir y también aprender a respetarnos a partir de esta comunicación. También me parece bueno ver cómo docentes ponen mucho el acento en que los alumnos puedan andar, puedan conocer, puedan investigar, puedan descubrir, pero fundamentalmente puedan crear, puedan transferir y puedan producir. Por eso creo que desde el Ministerio nosotros venimos trabajando mucho la idea de la pedagogía de la comprensión, esta idea que comprender va más allá de conocer, porque muchas veces conocemos muchas cosas, pero para comprenderla fundamentalmente hay que usarla. Y cuando uno comienza a utilizar estas tecnologías, comenzamos a meternos en una cultura distinta que nos empieza a interpelar los modelos tradicionales con los cuales abordamos el conocimiento. Por eso creo que acá hay un aprendizaje mutuo, el estudiante que muchas veces tiene mucho conocimiento de esto y un docente que va a orientar saberes, que va a poder ir guiando, que va a ir permitiendo a los alumnos construir y reconstruir el conocimiento.
Cuando explico esto de conocer y de comprender, y aquí me lo había registrado para poder compartirlo con mayor identidad, yo creo que por ahí nosotros en la escuela me parece que conocemos mucho, pero no sé si comprendemos, porque muchas veces queremos conocer tantas cosas que no nos permiten en profundidad comprender esa cosa que queremos conocer, valga la redundancia. Entonces, me parece que los invito fuertemente a que pongamos el acento en pocos proyectos, pocas ideas, pero que las podamos trabajar en profundidad para que nuestros alumnos puedan aprender, para que nuestros alumnos puedan interpretarnos, puedan desafiarnos, puedan plantearnos nuevos retos y nosotros como docentes también ingresar en este camino de la mejora de los aprendizajes. Por eso esta infografía que nosotros compartimos en el Ministerio a partir de la unidad de educación digital, me parece clave porque cuando uno trabaja tecnologías de la información y la comunicación, está apostando al desarrollo de capacidades, apostamos al desarrollo de la oralidad, la lectura, la escritura, apostamos a esa idea de poder aprender solo, pero también colaborativamente, apostamos a poder resolver problemas y a plantearnos problemas, como así también el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Le damos un lugar al juego, a la exploración, a la simulación, a la fantasía. A partir de proyectos apuntamos a las múltiples alfabetizaciones. Ponemos en interacción la diversidad y fundamentalmente lo que no tenemos que perder es el foco en la actividad. Porque creo que muchas veces ponemos el acento mucho en la tecnología en sí y por ahí nos olvidamos los objetivos de aprendizaje. Entonces aquí una alerta interesante para trabajar esta y otras cuestiones es no perder el foco que nuestros alumnos tienen que aprender tal o cual contenido o que tienen que lograr tal o cual aprendizaje y a partir de ahí ver qué recurso tecnológico yo utilizo de manera responsable para poder generar, para poder construir conocimiento. Por eso creo que es interesante en esta mirada poder habilitarnos a no utilizar las tecnologías solo para buscar información, tratar de no hacer como si fuera real utilizando tecnología, sino poder de a poquito ir probando, ir generando distintos espacios y algo que me parece que es muy importante, que nos animemos a dejar de ser siempre quienes conducimos el aprendizaje para en cierto momento dejar que conduzcan el aprendizaje nuestros alumnos. Es decir, cómo vamos recuperando algo de lo viejo, pero con vinculación con lo tecnológico. Y esto no baja con una prescripción, sino baja a partir de que nosotros tenemos que comenzar a hacer, y en ese hacer tenemos que hacerlo con ciencia y a su vez con conciencia, que las tecnologías vinieron para quedarse, utilizarlas de manera responsable implica todo un desafío, ¿no? Implica todo un reto en el cual la docencia tiene que estar involucrada. En este sentido, quiero compartirle a partir de la experiencia que vamos viviendo algunos caminos posibles, ¿no? Que nosotros vamos viendo en la práctica cotidiana en las instituciones educativas, en esto de abordar los medios y las tecnologías de la información y la comunicación como un contenido transversal, ¿no? En ese sentido, he registrado, por supuesto, algunas ideas, puede haber muchas más, y seguro que los docentes que me están escuchando ya están siendo protagonistas de muchas cosas, pero voy a tratar de comentar algunas. Hay algunas experiencias que tienen que ver con actividades formativas en las cuales se abordan estos contenidos de alfabetización y cultura digital desde un determinado espacio curricular o campo de formación. Así que tenemos docentes de nivel inicial que lo trabajan en identidad y convivencia, tenemos en primaria que lo trabajan desde las ciencias sociales o en el segundo ciclo de la educación primaria en educación tecnológica, en secundaria en formación para la vida y el trabajo, en ciudadanía, como así también en el ciclo orientado, como muchas escuelas han optado por el espacio de tecnologías de la información y la comunicación, desde este espacio le dan una identidad particular donde estos contenidos se abordan con mayor profundidad. En esta misma perspectiva, creo que hay múltiples formas de poder implementar esto y lo rico está en la diversidad y lo rico está en poder aprender de esa diversidad de experiencias. Por otro lado, creo que también es importante ver como segunda alternativa, segundo camino, cómo se van articulando los aportes de más de un campo de conocimiento o espacio curricular.
Hoy vemos, por ejemplo, en jornada extendida, en la escuela primaria, cómo se vincula el espacio de literatura y TIC con el espacio de lengua y literatura, y ciudadanía y participación. También vemos cómo se abordan aspectos del uso responsable, los cuidados y los riesgos que tiene el trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación en el espacio de ciudadanía y participación, y cómo se ha permitido de este espacio en la secundaria poder ver cómo trabajamos con los celulares dentro de las instituciones educativas en el marco de los acuerdos escolares de convivencia, y esto va tejiendo una red donde los medios y las tecnologías de la información y la comunicación no son privativas de ciertos espacios curriculares o campos, sino que está atravesando la propuesta curricular de una u otra manera. Otra de las formas que vemos que la gente se va apropiando de este transversal, como son los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, es cuando lo vinculan con otros transversales. Entonces lo vinculan con cultura vial, con violencia de género, con sexualidad integral, con derechos humanos, con salud y calidad de vida, con cooperativismo, con interculturalidad. Hay como distintas experiencias que de una u otra manera se van instalando y que nos van dando cuenta que a partir de esta temática vinculada con otras se hace como mucho más potente el tema de la mirada. Creo que aquí, si uno rescata por lo que puede ver en el trabajo de los transversales, a lo largo y a lo ancho de la provincia y también de otras provincias de mi país y de Latinoamérica, tienen que ver con que veo actividades multimediales, veo, por ejemplo, cómo personas que trabajan en la educación artística están trabajando con celulares el tema de las imágenes y produciendo conocimiento a partir de eso. También lo hipermedial y lo hipervinculado que hoy se empieza a dar con las narrativas que se van trabajando en las escrituras y distintas manifestaciones que se van dando, que no es algo lineal, sino que comienza a ser mucho más colaborativo, como también actividades que tienen que ver con los social media, que vendríamos a decir las redes sociales acá ocupan un lugar importante para poder generar conocimiento. También otro camino tiene que ver con verlo como un ámbito de experiencia en lo sociocultural, y acá me parece importante poder rescatar fuertemente esta idea, ¿no? Esta idea de ver qué ámbito de experiencia tomo para poder trabajarlo. Y aquí creo que Córdoba tiene una ventaja cualitativa en torno a esto. En ciudadanía y participación de segundo año, todas las escuelas tienen que estar abordando, por lo menos en 2 o 3 meses, un ámbito de experiencia que tiene que ver con medios y tecnologías de la información y la comunicación, donde estos contenidos se tienen que abordar desde este espacio, es decir, el desarrollo de la cultura y la alfabetización son claves y comienzan a interpelar las prácticas docentes tradicionales de un espacio que pone su centralidad en la formación ética y ciudadana. Esto también en el espacio de humanidades, de la educación rural, o sea, de la educación en ámbitos rurales, como así también las tecnologías de la información y la comunicación en el ciclo orientado de aquellas escuelas secundarias que hayan optado por ello. También me parece como clave el tema de instituciones que se plantean el abordaje de esta temática a partir de temas estructurantes, de tópicos que generan conocimiento. Y yo digo, el acoso cibernético es una de las temáticas que he visto en algunas instituciones a poder trabajar. El grooming también es otra de las temáticas que comienzan a interpelarnos, como así también algunos temas de el trabajo con TIC o las TIC trabajan con nosotros. Aquí hay algo interesante en la discusión de los jóvenes, cómo la van planteando, cómo lo van desafiando, es decir, cómo se van involucrando de una u otra manera. También ver cómo instituciones trabajan las tecnologías de la información y la comunicación a partir de proyectos sociocomunitarios, como por ejemplo en algunas instituciones, proyectos vinculados con la gestión cultural. Vemos a algunos jóvenes que organizan relevamientos de consumos culturales, de espacios de producción cultural, que no son los de los tradicionales de los grandes medios, sino otros que hacen aún trabajo distinto para poder abrir los horizontes culturales en los procesos de formación. Y esto me parece interesante, desafiante. Como también ver el abordaje de algunos proyectos integrales, ¿no? Proyectos integrales como ver cómo
se trabaja en los clubes, por ejemplo, escolares de ciencia y tecnología, como los centros de actividades juveniles, los centros de actividades infantiles, las radios escolares, las cooperativas y las mutuales escolares van incorporando las tecnologías de la información y la comunicación para generar conocimiento, para construir conocimiento, siendo este un medio muy interesante para hacer ciudadanía, verlo como un recurso importante para construir proyectos, para poder participar de manera integral en la sociedad. Y ahora que afirmo esto, como también otras acciones que uno podría estar llevando a cabo, pensaba qué importante la escuela, ¿no? Qué importante la escuela, porque la escuela, fundamentalmente hoy, en el siglo XXI, nos tiene que enseñar a poder comunicarnos, poder participar en la sociedad y también poder trabajar en la sociedad. Yo creo que el trabajar este y otros transversales, como toda la propuesta curricular en cada institución, nos va permitiendo a nosotros desde la escuela abrir, junto con nuestros alumnos, horizontes culturales. Yo creo que hay que animarse a vivir la experiencia de las tecnologías, animarse con responsabilidad, a poder construir nuevas estrategias pedagógicas, porque las tecnologías vinieron para quedarse y nosotros tenemos que amigarnos y utilizarlas como un recurso pedagógico, no solo para transmitir hoy estas ideas a partir de esta conferencia, sino también poder charlar otras cosas, poder utilizar esto como una herramienta de evaluación, poder comenzar a utilizar estos recursos que son muy interesantes para potenciar los aprendizajes. Creo que para que esto acontezca, y solamente una pincelada he querido compartir, se fueron generando en los últimos tiempos, yo diría en los últimos 10, 12 años, una alternativa de cómo uno va pudiendo gestar estas ideas. Primero, las articulaciones de políticas que se fueron dando entre el Estado nacional, provincial, y también he agregado municipales, porque hoy hay muchos municipios, como también cooperativas de servicios públicos, que están apoyando el trabajo de la alfabetización y la cultura digital en el territorio provincial. También la decisión del Ministerio de Educación de crear la unidad de educación digital, con todo lo que implica el programa Conectar y el programa Primaria Digital, que hoy podemos decir que en Córdoba el 100% de las escuelas están participando de este proyecto, y la meta está que al 31 de diciembre de este año podamos tener en marcha todo este programa de manera integral en el territorio provincial para el año que viene, poder potenciarlo mucho más. El programa que recién iniciamos de Escuela del Futuro, con 225 escuelas, que van a estar participando del aprendizaje de la programación, la participación con robótica, con los drones, con distintas actividades para aprender ciencia, aprender idioma, las plataformas. Y todo esto implica que no solamente esto llega, sino que Córdoba se ha puesto en un gran desafío de acompañar a los docentes en este proceso a partir de facilitadores y de un trabajo articulado con distintas instituciones que nos van permitiendo hacer escuela, hacer que esto acontezca. Esto no baja del gobierno y creemos que acontece rápidamente, sino que hay toda una cadena, ¿no? Supervisores, técnicos, facilitadores, distintas personas de la comunidad que están ayudando, y una pieza clave en esto está siendo el director, que gestiona esto en las instituciones, los docentes que se van formando, como así también el Centro de Capacitación y Recursos TIC, que va poniendo en el escenario proyectos que luego van irradiando hacia otras instituciones. Y no puedo dejar de reconocer acá que hoy tenemos en este año 2017 más de 8.000 docentes que han participado de acciones de capacitación en torno a las tecnologías de la información y la comunicación, como así también hemos desarrollado más de 2.800 asistencias técnicas a escuelas para poder acompañar y hacer que las cosas puedan suceder en las instituciones. Nosotros somos testigos y reconocemos que falta mucho, pero que estamos en este camino de poder acompañar este proceso que creemos que tenemos que intensificarlo mucho más, y que no solamente está el Estado en esto, sino que hay otras organizaciones que también se están sumando a estas ideas. También ver que en Córdoba se implementó la orientación informática, como también las tecnicaturas que tienen que ver con informática, con programación,
Creo que esto también le va dando un horizonte de posibilidades, y la experiencia del programa avanzado de tecnologías de la información y la comunicación, conocido como PROA, que va irradiando todo el tema de robótica, todo el tema de programación con tiempos más intensivos para el aprendizaje. Bueno, esto es solamente algunas de las condiciones, pero hay algunas condiciones que acá no se ponen en evidencia, que no son tangibles y que tienen que ver con la subjetividad que uno va construyendo a partir de que esto se va instalando. Es decir, cómo vamos generando no solo políticas tangibles, sino también políticas de subjetividad para que esto acontezca. En ese sentido, y para dejarle solamente algunas cosas para pensar, creo que es clave cuando uno habla de cultura y de alfabetización digital, ver cómo podemos emplear las tecnologías, no solo para informarnos, sino para comunicarnos, o también para poder divertirnos. Saber que nosotros tenemos que expresar nuestras ideas, pero hacerlo de manera respetuosa. Saber que podemos buscar información y lo importante es darle credibilidad a esa información. Que esto también nos permite a nosotros investigar, nos permita poder dominar cierto uso de tecnologías para poder ingresar, filtrar los recursos y fundamentalmente respetar al otro con sus ideas, celebrar fundamentalmente acuerdos. Como así también creo que hace falta habilitarnos a investigar, a crear nuestro blog, nuestra wiki, a poder avanzar en cómo vamos contactándonos a partir de distintos recursos tecnológicos. También tener precaución cuando nos comunicamos con personas que no conocemos, poder identificar cuestiones de fraude, cuestiones de correos basura, mantener mucho la privacidad, al poder cuidar nuestra identidad. Creo que estos son temas muy importantes al momento de poder abordar estos contenidos en la escuela. ¿Y por qué digo en la escuela? Porque la escuela es un lugar importante para poder trabajar esto y otros contenidos, porque es la posibilidad de que todos tenemos de poder aprender, de poder hacer, de poder emprender. Entonces, me parece que hay que utilizar correctamente las tecnologías de la información y la comunicación, poder manejar la seguridad online, poder comenzar con todo este tipo de actividades que nos permitirán a todos poder vivir, poder integrarnos de una manera distinta a la sociedad, a una sociedad, como definí en el inicio, que no solo es compleja, sino que es controvertida. Yo creo que para esto no solamente hace falta aptitud, sino hace falta actitud. Entonces, cuando uno aborda estos contenidos, está cargado de valores, está cargado de actitudes, no solo de procedimientos o de conceptos, sino que los aprendizajes integrales de las tecnologías de la información y la comunicación nos interpelan al ser humano en su totalidad. Por eso las acciones tienen que ser integrales a nivel de lo educativo, pero fuertemente integradas. Por eso celebro aquellas instituciones que trabajan esta temática con hogares de ancianos, que lo trabajan con clubes, que se van incorporando también los municipios, las cooperativas y distintas instituciones que se van como responsabilizando de esta tarea de trabajar con TIC, de vivir con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo les dejo a todos ustedes aquí un link para que puedan ingresar y ver lo que los docentes de Córdoba están haciendo y que nosotros estamos acompañando a partir de la unidad digital que está funcionando en el ámbito de la Secretaría. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta escucha y ojalá podamos conversar, podamos desafiar, y mi intención no fue cerrar la conversación, sino fundamentalmente abrirla en este tiempo que tenemos o sino también en otros espacios. Muchísimas gracias. Bueno, Horacio, muchas gracias. Te escuchábamos muy atentos y en el chat participantes de todos lados, hasta alguna alumna por ahí de Inglaterra que te saluda y agradecen mucho el aporte que se realiza desde la provincia y sobre todo la claridad conceptual con la que se analizaron estos aspectos más importantes de la educación actual en las escuelas cordobesas. En línea hay muchos, más de 250 participantes y mientras te escuchaban surgían interrogantes que, bueno, el equipo de aula abierta fue sistematizando a los fines de,
poder realizar intercambio y para no repetir o que las preguntas no sean reiterativas, hemos agrupado por similitudes. Entonces la idea sería en un tiempo más que generosamente nos compartas, poder hacer algunas preguntas que surgen de los participantes. Particularmente, bueno, preguntan sobre cómo empoderar a los estudiantes desde el aula para conformar una ciudadanía responsable en torno a la cultura digital. Bien, creo que es una pregunta interesante, es un reto importante de todo el sistema educativo provincial y creo que para poder empoderar la mejor metodología que tenemos que utilizar no es la de la conferencia tradicional o la exposición tradicional, sino poder conversar con nuestros alumnos y fundamentalmente poder claramente plantear proyectos, es decir, que los alumnos puedan a partir de proyectos poner en acción aquellos conocimientos que están aprendiendo. Si hay algo que tenemos que comprender desde el tema educativo es que no tenemos que seguir priorizando la ciencia por sobre la práctica, sino a partir de la práctica voy justificando con ciencia. Y creo que acá hay algo para empoderar, porque cuando el alumno se da cuenta que no solo conoce, sino que a partir que conoce va pudiendo utilizar el conocimiento, ahí va comprendiendo, ¿no? Y acá puedo traer una experiencia que tuvo Mahatma Gandhi, que es muy conocida, pero me parece bueno traerla para que todos podamos comprender la diferencia que hay entre conocer y comprender, ¿no? Él venía en Nueva Delhi corriendo para tomar un tren y pierde una sandalia, sigue, va corriendo, sube al tren y se saca la otra sandalia y la deja y junto con su amigo se va descalzo en el tren. Y particularmente el amigo le pregunta, y acá viene la diferencia entre conocer y comprender, ¿cómo te sacaste también la otra sandalia? Y él le contesta, me la saqué porque así quien encontrara las dos sandalias las iba a poder utilizar, porque si yo me quedaba con una y el otro se quedaba con una, no la iban a poder utilizar ninguno de los dos. Creo que Mahatma Gandhi en su investidura, más allá de lo que representa, nos va diciendo claramente el comprender con el sentido del uso, es decir, el conocimiento está para usarlo. Yo lo aprendo cuando realmente lo puedo usar, cuando lo puedo transferir, lo puedo poner en situación. En cambio, el amigo por ahí solo conocía, ¿no? Creía que quedarse con una, ir a comprar otra, podía llegar y ver cómo lo podría llegar a utilizar. Entonces creo que aquí hay algo interesante que cuando los alumnos empiezan a ver que estas cosas vinieron para quedarse, que le enseñamos cómo trabajar, por ejemplo, la seguridad online, cómo trabajar la privacidad, el alumno lo va aprendiendo, pero a esto lo tiene que hacer, yo no lo puedo enseñar con un manual. Me pasó hoy a mí con este nuevo sistema. Quien me estuvo acompañando pudo tranquilamente explicarme y yo ya aprendí a utilizarlo, solo pregunto algunas cosas, pero lo tengo que hacer porque ahí estoy aprendiendo. Y lo interesante es que me pasara algo ahora para ver cómo salgo de ese espacio porque realmente he comprendido, no soy solo un operador práctico de esta cuestión, sino que le voy colocando ciencia, voy pudiendo avanzar en este sentido. Creo que de esa manera vamos empoderando, ¿no? Bien, a todos los participantes en la plataforma ven preguntas y respuestas, allí es donde pueden dejar sus consultas y entre muchas que estamos recibiendo, se destacan unas que hablan sobre estas tensiones que se observan en las escuelas, que se reconoce la disponibilidad de los dispositivos en las escuelas, pero por ahí el Internet no llega con el mismo acceso a distintas regiones de la provincia. Bueno, ese es un aporte que realizan reiteradamente los docentes participantes. Sí. Y en torno a esto del... Sí, te escuchamos. Sí, creo que lo que los docentes están manifestando tiene que ver con el tema de conectividad, que no es un problema de Córdoba, sino que es un problema nacional de sistemas con los cuales se está trabajando de manera colaborativa en los estados para esto. En esto sí hay que seguir avanzando, pero también para eso nosotros estamos acompañando a las escuelas para que puedan trabajar sin estar siempre conectado a Internet. También hay algunas formas que me cuentan quienes son especialistas en esta temática en cómo poder avanzar.
pero entiendo que esta es una limitante, es interesante, y me parece que es clave poder ir acompañando el mantenimiento de manera conjunta, ver cómo vamos mejorando el tema de conectividad para que podamos realmente vivir como ciudadanos digitales, ¿no? Que a eso es lo que vamos apostando todos los días. Pero también me parece importante la pregunta que los docentes van indicando, y veo también que van apareciendo aquí en los comentarios. Me parece que a esto hay que animarse y no pararse en los extremos. Yo digo que siempre nos paramos en los extremos, ¿no? Sí el celular, no el celular, son como dos temáticas. A mí me parece que hay grises. Cuando yo construyo un acuerdo de convivencia en la escuela y marco los límites, porque el acuerdo de convivencia no es que los alumnos pueden todo y los docentes no pueden nada, sino que hay un acuerdo de trabajo, pero que ese acuerdo es didáctico y es pedagógico en la escuela para lograr que los alumnos aprendan. Yo tengo muchos ejemplos de que la cosa funciona y funciona muy bien en las instituciones. Entonces me parece que hace falta entrar en discusión. Y para ponerle un poco de ciencia a esto, Jacques nos decía, ¿no? Que si yo me paro en los extremos, puedo llegar a tener mortalidad de certeza. Entonces digo, sí celulares, no celulares. Y eso lo que me trae es parálisis paradigmática. Es decir, yo creo que hoy nos tenemos que animar a poder dialogar con y sin el celular, saber que en ciertos momentos los celulares están apagados y que estoy dando clase, y que también un docente tiene que explicar, y no solo utilizando este sistema. A veces agarro una tiza, un fibrón o lo que tengo al alcance y le explico o hago un juego, que esto no viene para reemplazarme totalmente, sino que es un recurso más que vino a quedarse para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal cual, se repite permanentemente esto de los dispositivos, el uso o no uso, pero bueno, muy bien se expresaba esto de los acuerdos didácticos, de tener la claridad en el propósito y de trascender el mecanismo o el dispositivo, sino de adherir a este concepto más general y que se plantea a partir de, al menos claramente en la provincia de Córdoba, de las prioridades pedagógicas provinciales y cómo estas prioridades marcan un norte que con capacidades fundamentales los niños se forman en un espacio que es integral, que trasciende cada espacio curricular, sino que integra y transversaliza una educación que va más allá del uso o no uso del celular en la clase, es decir, comprender esto como una concepción pedagógica, optimizar el tiempo pedagógico, los recursos, pero en torno de esta reflexión pedagógica que se habilita a partir de una coherencia en el lineamiento de la política educativa provincial. Otra de las preguntas que surgen es en el nivel superior. Como docente formadora de futuros docentes, la inquietud es cómo fortalecer al futuro docente para que sea capaz de educar en la ciudadanía y la cultura digital. Bueno, mirando ya hacia la formación superior. Sí, yo creo que ahí es muy interesante lo que vos planteás, porque como docente tenemos que poder no solo estar preocupados en cómo formamos a los que ya estamos trabajando en el sistema educativo, sino cómo vamos formando también a los que vienen en el proceso formativo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que aquí también hay todo un reto, porque también los docentes de los institutos superiores de formación docente o de las tecnicaturas superiores, y me animo a decir también de la universidad, tenemos que ingresar en esta nueva alfabetización tecnológica. Tenemos que también habilitarnos en este espacio y no verlo con que esto viene a competir conmigo, sino que también viene para quedarse. Y yo creo que la mejor forma de enseñarle a nuestros alumnos el uso de las tecnologías tiene que ver de ponerla en práctica, ¿no? Ponerla en práctica todos los días y ponerme en tensión y poder decirle a mis alumnos cómo yo la uso. Yo digo hoy, cuando veo algunos docentes a trabajar, ¿no? Que realmente valoro mucho y me dejo sorprender, veo que hacen cosas como muy interesantes, ¿no? Con los alumnos, veo docentes trabajando con videojuegos, gente que está trabajando con programación desde muy temprana edad con los alumnos, con cosas simples,
pero que se van habilitando en aprendizaje. Y cuando uno quiere jugar el juego completo del aprendizaje, tiene que tener motivación. Y la motivación se va logrando en cuando yo voy colocando, voy poniendo, me acuerdo mi profesora de práctica cuando me formó, hay que poner la mano en la masa, es decir, tengo que sentarme y decir que esto es posible, tengo que tener confianza, primero en mí que lo puedo hacer, y no irme y tirarme a la pileta sin agua, sino de a poquito irme acostumbrando a trabajar con esto e ir incorporándolo en nuestras prácticas. Yo comparto que en la educación superior tenemos que seguir apostando, pero también sé que hay muchos institutos superiores de formación docente, también tecnicaturas y todo, que le están apostando claramente al trabajo de las tecnologías de la información y la comunicación. Tienen espacios, tienen contenidos. Cuando se trabajan las problemáticas de los niveles, abordan la problemática de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y por qué lo abordan? Lo abordan porque es un tema que nos atraviesa. Hoy conmueve culturalmente a la ciudadanía las tecnologías. Yo todos los días termino hablando de esto en algún momento, porque es un tema, como digo recién, que nos está interpelando. ¿Por qué? Porque viene a cuestionar nuestras prácticas tradicionales. Hoy cuando uno está explicando algo, alguien me está googleando y ya está entrando a lo mejor en algún link que yo puse en la presentación. Otros me están pidiendo ya el tema de la presentación, que para los organizadores queda disponible, la pueden socializar, no hay ningún tipo de inconveniente. Y me parece que todas estas cosas son interesantes porque se van dando en simultáneo y me parece como clave. También con respecto a si trabajamos con el modelo 1 a 1 o si trabajamos con el modelo de aulas digitales por aula. Más allá del modelo que uno pueda estar como trabajando, creo que la intención pasa por la actitud y la aptitud que yo tenga en torno al uso de eso. Es decir, yo creo que para transformar, para innovar o el nombre que le queramos dar en estos tiempos, tenemos que tener dos cosas que son claves. Primero, una actitud distinta en cómo construimos el conocimiento. Y la segunda cuestión es un cambio metodológico. Esto nos viene a indicar a los docentes que podemos dar clase de otra manera. Y creo que ahí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Tal cual. Un poco hemos recorrido esta conceptualización o el enfoque de construir una ciudadanía digital en las escuelas cordobesas. Aquí rescato uno del nivel inicial, porque bueno, ya pudimos hacer foco en los otros niveles. Hay proyectos que contemplen al niño como ciudadano digital en el nivel donde se educa junto a la familia, enfocado en el nivel inicial. Ya vamos con las últimas preguntitas y hay mucha duda en cuanto a la disponibilidad del material. Aprovecho este momentito para que queden todos tranquilos que este video va a estar disponible para que puedan masticarlo y poder sacarle todo el jugo de toda esta reflexión que se fue desarrollando. Así que múltiples preguntas sobre la disponibilidad del material. En el blog de Aula Abierta va a estar disponible en www.aulaabierta.com. Van a tener el video disponible. Pero bueno, continuamos con una preguntita más, cerrando, en relación a estos proyectos de un ciudadano digital desde la edad del nivel inicial. Bien, con respecto al nivel inicial, yo creo que hay experiencias también interesantes que se vienen desarrollando a partir de Internet para Educar, un programa provincial que pusimos en marcha, y a partir de ahí, en estos últimos años, nosotros lo hemos vinculado mucho con la literatura, lo hemos vinculado mucho con la lectura y esta aproximación de los chicos al mundo de la alfabetización, y es que fuimos trabajando en distintas regiones para irnos amigando con los docentes en los procesos de participación, y va siendo como interesante, ¿no? Porque el docente también se va animando a esto. Vemos como muchos docentes se han ya animado a partir del trabajo con celulares a grabar videos para luego compartir entre los propios alumnos. Comienzan a trabajar el tema también de la seguridad y del uso de ciertos aparatos, ciertas tecnologías. Están trabajando en cómo poder ver un cuento, ver un determinado programa televisivo con los chicos para hacerlo con criterio, y acá le vamos desarrollando en los chicos una cultura que es muy interesante.
Sí considero que es clave que la capacitación, que como la provincia sabe y conoce, nosotros ponemos mucho la intensidad ahí, tenemos que hacer que las cosas con las cuales nos capacitamos comiencen a acontecer en el aula, es decir, que aquello que yo aprendí, aquello que yo disfruté, como estoy disfrutando hoy de esta conferencia, yo ya pueda ir y el día de mañana dar una clase utilizando esto o otro recurso parecido a esto, porque eso me va a ir motivando y me va a permitir jugar el juego completo de educar de una manera diferente, de una manera con mayor intensidad. En el nivel inicial, nosotros estamos pensando en una estrategia más sostenida en el tiempo, en la cual la estamos diseñando y ya el próximo año vamos a estar trabajando, uniéndonos con distintas organizaciones para poder llegar con este proyecto a las instituciones a partir de ese espacio que es identidad y convivencia, como también el de ciencias y tecnología, que es un espacio específico que tiene estos contenidos sobre los cuales tenemos que ayudar a nuestros docentes para que los puedan abordar de una manera no solo inteligente, sino yo digo también sensible, ¿no? Creo que por ahí a estos aparatitos los vemos solo como cuestiones que acompañan, pero también generan en cada uno de nosotros ciertos sentimientos, ciertas cuestiones que nos van desafiando, que nos van interpelando, ¿no? Así que bueno, aprovecho también a agradecerte, agradecer esta posibilidad, a saludar a todos los colegas que me están indicando, que me van saludando, que voy viendo aquí en el chat, agradecerles esta oportunidad y decirle que para el gobierno de la provincia esto es un reto, una tarea cotidiana que emprendemos todos los días, pero para esto hay que evaluarse, para esto hay que estar todo el día dispuesto a poder aprender, y así estamos con los equipos, vivimos discutiendo, ver cómo lo vamos a hacer. Veo que también me están saludando alumnos del extranjero, de Perú, que esto también es interesante, mi saludo para ellos, también de Roma, veo, bueno, tenemos alumnos por todos lados, no hablemos de las edades, pero esto me parece interesante, decirles a todos que estamos como muy contentos de poder compartir estas ideas y que no tenemos la última palabra, que la conversación está en marcha y lo importante es poder dialogar, poder construir y poder desafiar mejores retos, no solo para la provincia, para el país, para Latinoamérica. Hay experiencia en muchos países que son muy valorables y que nosotros en nuestras escuelas también podemos aplicar. Y creo que estamos en marcha, estamos en este proceso que implica procesos de marcha, contramarcha, volver a revisar, volver a proyectar, y ir viendo cómo vamos articulando lo viejo con lo nuevo. Nosotros estamos convencidos que en la tarea educativa hay cuestiones tradicionales que hay que conservar, como por ejemplo un buen profesor que explique por este medio o por otro. Bueno, me parece que es importante que explique, como también algunas cuestiones que ya no las podemos más hacer, porque hoy el acceso a partir de todas estas tecnologías para acceder al conocimiento está mucho más accesible, ¿no? Valga la redundancia, podemos rápidamente acceder a mucha información y a poder ver las fuentes a las cuales accedemos, cuáles son confiables, cuáles no son confiables, también es un reto importante. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por este intercambio, gracias a los colegas docentes, a Aula Abierta, a Chicosnet, a la Universidad Nacional de Villa María, por este espacio, ¿no?, que me ha permitido compartir. Llegamos al final de esta experiencia que ha sido por demás productiva. Agradecemos enormemente la valiosa participación del doctor Horacio Ferreira, su claridad conceptual, la practicidad de sus respuestas y bueno, muchísimas interés. Lo que se puede deducir del chat y de las preguntas que fueron llegando es el interés y el compromiso por poner sobre la mesa un tema que necesita pensarse y repensarse para poder tener coherencia en las prácticas educativas que cada uno tiene en diferentes espacios de su realización profesional. Muy agradecidos, Horacio, por su tiempo. Y bueno, repetimos que el video de esta conferencia virtual estará disponible en el blog de Aula Abierta, que es pueden acceder ingresando a www.aulaabierta.info. Así pueden escuchar el material nuevamente, poder repensarlo
y bueno, muchos docentes lo quieren tener disponible para el interior de sus escuelas. Así que no es solo este momento en el que hay gente de distintos lados del país y del mundo, sino que cada uno puede constituirse como un agente multiplicador en diferentes espacios en los que se relacionen, en sus escuelas, en diferentes espacios educativos, así que por demás de satisfechos y agradecidos. Un placer enorme, Horacio, muchas gracias, y te dejo el último saludo para que te despidas de toda la gente que nos está acompañando. Bueno, primero un gracias a todos, gracias por las palabras, motivan, dan ganas de seguir haciendo cosas todos los días, y en eso estamos todos los días pie al cañón, digo yo, con todos los equipos pensando junto a los docentes. Yo creo que lo más importante es poder ir reconociendo lo que va aconteciendo. Recién miraba una colega que me dice, también hacemos cosas de la orientación comunicaciones. Claro que sí, la orientación comunicaciones en la provincia tiene un espacio y un gran trabajo en torno a esta temática, así que si no los nombré, los nombro ahora al final, y también aplaudo todo lo que se va haciendo desde ese espacio en la producción vinculadas a los medios. Y creo que hay mucho por hacer. Creo que me gusta ver no el vaso vacío, sino el vaso medio lleno, y tenemos que todos contribuir para que esto pueda acontecer. No solo pasa por escribir un documento o habilitar tal o cual cuestión, sino de todos los días poder hacer algo distinto, que nos vaya acompañando, nos vaya desafiando, nos vaya como retando a distintas cosas, ¿no? Que nos vaya planteando distintas metas. Por eso una sola recomendación: metas cortas, claras, que podamos ver que las vamos alcanzando, y a medida que la alcanzamos nos planteamos una nueva meta. La calidad no baja del cielo, sino que la vamos construyendo todos los días en el proyecto que vamos haciendo. Gracias a todos, un saludo, buenas tardes, y que nos volvamos a encontrar por esta vía que me ha gustado mucho en esta experiencia de un diálogo compartido. Así que muchas gracias a ustedes y a todos los docentes de Córdoba, el país y el mundo, porque veo que hay de todos los lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta el pronto. Finalizo. Muy bien.